tardes, hermanas apasionadas de Monte de Sión. Es una bendición poder estar con ustedes. Y pues, ¿les parece si comenzamos este tiempo exaltando al Señor? Dice el Salmo 90, versículo 1. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que se formase la tierra y el cielo, tú eres Dios. Y bueno, exaltamos al único que es digno de gloria, de honra y de toda adoración. Ay, nuestro corazón está lleno de gratitud porque Él ha sido nuestro refugio, ha sido nuestro proveedor, ha sido nuestra torre fuerte. Bueno, exaltemos al Señor con todo nuestro corazón y comencemos este tiempo para exaltar al Señor. Oh, maravilloso Señor, y en este día venimos a exaltarte y a engrandecer tu nombre, majestuoso Rey, soberano Dios y amado de nuestro corazón. Oh, con gozo, Señor, venimos delante de ti a bendecirte. Sí, Señor. Por sobre todo lo que existe, tú eres y seguirás siendo Dios. Sí. Declaramos, te exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Olor fragante para ti, Señor. Honor y alabanza por siempre daré al que está sentado sobre el trono de mi Dios. Sí, te exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Olor fragante a ti, Señor. Honor y alabanza por siempre daré al que está sentado sobre el trono de mi Dios. Majestuosamente reinas, sin igual tú eres, poderoso Dios. Te proclamaré, te exaltaré, tú eres el Rey sobre mi corazón. Cantamos, majestuosamente reinas, sin igual tú eres, poderoso Dios. Y te proclamaré, te exaltaré, tú eres el Rey sobre mi corazón. Te exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, Señor. Te exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor. En nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Te exaltamos, oh Señor. Oh, bendición y gloria damos a ti. Sí, Señor Jesús. Oh, glorioso Señor. Y queremos declarar que por siempre
santo, santo, santo y santo. Santo, santo, tú eres digno, y el cantarte es un honor. Rey de gloria, Dios grandioso, tu nombre santo es. Las naciones y el universo fueron hechos por tu voz. En la tierra sea tu voluntad, como en el cielo es. Como en el cielo es. Santificado tu nombre es, santificado eres. Santificado tu nombre es, Señor y majestad, divina autoridad, tu nombre santo es. Cantamos, santificado tu nombre es, santificado eres, santificado tu nombre es, Señor y majestad, divina autoridad, tu nombre santo es. Oh, santo, santo, tú eres digno, y hoy cantarte es un honor. Rey de gloria, mi Dios grandioso, tu nombre santo es. Oh sí, tu nombre santo es. Santificado tu nombre es, santificado eres, santificado tu nombre es, Señor y majestad, divina autoridad, tu nombre santo es. Oh, siempre santificado tu nombre es, santificado eres, santificado tu nombre es, Señor y majestad, divina autoridad, tu nombre santo es. Tu nombre santo por siempre es. Oh, santo eres. Bueno, pues, ¿qué les parece si podemos ponernos cómodas? Toma tu libreta, tu Biblia
Y si quieres hacer algunas anotaciones, anota lo que hoy Dios quiere hablar a través de la palabra a tu corazón. Dispón tu corazón para escuchar el mensaje que Dios hoy tiene para ti. Disfruta de este tiempo, tómate este tiempo para respirar y dejar que tu espíritu sea nutrido a través de la palabra. Le doy gracias a Dios porque podemos estar en esta hora para escuchar la palabra del Señor. Y quiero iniciar con un texto ahí en Génesis 2:7. Si tienes tu Biblia, ábrela. Génesis 2:7 dice la palabra del Señor así: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En primer lugar, vamos a ver que Dios tomó del polvo de la tierra, dice la palabra del Señor, tomó arcilla y con sus manos, ¿verdad?, de artífice, con sus manos hermosas, dice que modeló una figura perfecta con ese barro, una figura que vendría a ser el primer hombre con todas sus facciones, con sus órganos. Ahora era un barro, ¿verdad? Un barro, era un modelo de barro, pero siempre dice, seguía siendo barro, seguía siendo arcilla, sin vida, sin nada que lo moviera. Y vamos a ver una pequeña dinámica. ¿Cómo sería que Dios agarraría el barro en sus manos, ¿verdad? Y empezaría con sus manos a formar al primer hombre sobre esta tierra. Y empezó el Señor, ¿verdad?, con sus manos a darle forma, así como lo estoy haciendo yo. Está el Señor ahí trabajando en ese primer hombre y le empieza a dar forma, una forma, ¿verdad?, pues hermosa. Dice la palabra del Señor que era un hombre hermoso, ¿verdad?, el cual creó nuestro Dios, y tomando, ¿verdad?, con sus manos empezó a darle forma. De tal manera que llegó el momento en que el Señor, ¿verdad?, llegó a concluir su obra en ese momento con sus manos y formó esta pequeña figura. Una pequeña figura, ¿verdad?, de un hombre, pero en el cual vemos que sigue siendo una figura sin vida, no se movía. Solamente, ¿verdad?, el Señor había hecho esta figura, pero faltaba algo. Entonces quiero decirles que el cuerpo humano no se formó, como dicen algunos, por la teoría de la evolución de las especies. No fuimos ni algas marinas, ni peces, ni orangutanes. Tampoco salimos de gigantescas explosiones, como tampoco de una solitaria y peregrina bacteria que viajó por miles de años de luz hasta llegar a la Tierra. No. El cuerpo humano lo formó Dios. Esto es más creíble, podríamos decir, más razonable, más lógico, más comprensible, más comprobable, más práctico, más confiable que todas las teorías e hipótesis humanas. Pero ahí no termina el proceso, como les dije, y como dice la palabra de Dios, de lo que leímos hace un momento, que Él sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. O sea, este barro que el Señor había tomado en sus manos y que ahora le había dado una forma humana, lo había hecho hermoso, lo había hecho ya con todos, ¿verdad?, todos los miembros de su cuerpo. Tenía nariz, boca, ojos, brazos, manos y todo lo que hay dentro del cuerpo del ser humano. Todos sabemos que la vida procede de la vida. El Dios viviente, hermanas, el Creador, es el único que tiene vida propia en sí mismo. Y Dios sopló en este muñequito, podríamos decir, su aliento de vida, su espíritu, y esto ya dejó de ser un muñequito, ahora era un ser vivo, vino a ser un alma viviente, vino a ser, ahora sí, ya tenía, ¿verdad?, el soplo del Señor, de modo que el hombre recibió vida de parte de Dios y no de, como dicen algunos, de la evolución de las especies, sino que el Señor ya dio el aliento de vida en esa pequeña persona, en ese hombre que el Señor ya había creado. Señalamos nuevamente que el hombre vino a la vida por medio del soplo
por medio del aire, del Espíritu de Dios. En el libro de Job vamos a leer, ahí en Job capítulo 32, versículo 8, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Job 32, 8. Anótalo si quieres y quizá en algún momento que tengas para estudiar, estúdialo, léelo. También dice ese mismo libro, ¿verdad?, de Job 33, 4. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida, dice Job 33, 4. ¿Sí? Entonces, esta procedencia y dependencia de la vida humana del soplo del Espíritu de Dios es evidencia, ¿verdad?, ilustrada, como ya se los acabo de exponer de manera excepcional en el libro de Hechos. Es un hecho que nosotros podemos vivir más de un mes sin comer, quizá no podemos vivir sin tomar agua, pero no podemos sobrevivir unos pocos minutos, unos segundos sin respirar aire. Dios puso el oxígeno en el aire que respiramos. Y dice que la palabra oxígeno está compuesta de 2 palabras griegas que significa gas que engendra o que da vida. Y lo cierto es que si cuando exhalamos, exhalar es verdad, exhalamos el aire de los pulmones, no volvemos a inhalar. Exhalamos, inhalamos. Entonces, dice que no volvemos a inhalar. Si no volvemos a inhalar, nos morimos. Respiramos, sacamos el aire. Y hacemos este pequeño ejercicio. Hágalo usted en este momento, haga ese ejercicio. Exhale y ahora, ¿verdad?, saque el aire y enseguida usted vuelve a respirar, ¿sí? No es que respiramos y sacamos el aire y dejamos, no, sino que constantemente, ¿verdad?, estamos exhalando e inhalando. Quiere decir que cada vez que nosotros inhalamos, que hacemos esto, vivimos, seguimos viviendo. Es como volver a nacer cada día, ¿verdad? Cuando una mujer da luz, recuerde que cuando el bebé sale de la mamá, cuando ya nace el pequeño tiene que a veces ser ayudado, a veces el doctor le da una nalgada y el bebé empieza a llorar y empieza a respirar, ¿sí? Es como volver a nacer. Entonces Dios impartió, algunos ejemplos vamos a ver, Dios impartió en las Sagradas Escrituras, continuamente leemos acerca del soplo de Dios, el soplo de Dios que da vida, el soplo de Dios que da aliento, que es el aire, que dice de este viento del Espíritu de Dios realizamos grandes obras. A través del Espíritu que el Señor sopla sobre estos ejemplos que vamos a ver, de estas grandes obras realizadas, ahí está el soplo de Dios. Desde el inicio de la creación de todas las cosas, dice la Biblia, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:2. Aquí se nos habla del mover del Espíritu Santo revoloteando como paloma, ¿verdad? Según una traducción hebrea, impartiendo, ¿verdad? A través de ese movimiento, ¿verdad? Pues se movía de tal forma que empezó, ¿verdad?, a traer vida a la tierra. Y la raza resurgió. Luego vemos este caso del diluvio, cuando las aguas prevalecieron por espacio de por mucho tiempo, desde que Noé entró en el arca, dice que hasta que salió de la misma, Dios decidió hacer descender y retirar el agua. Nos dice la Biblia que hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas y las aguas decrecían. Génesis, eso lo podemos leer en Génesis 8, de 1 a 5. Y las aguas se secaron sobre la tierra, hizo pasar Dios un viento, el viento natural, el lugar, ¿verdad?, en lugar de hacer decrecer las aguas, el viento natural, dice, hizo pasar Dios un viento. La misma palabra hebrea que se usa para
el soplo de Dios en la estatuita, es en el principio, en Génesis. Esa misma palabra es la que también se usa para el viento enviado por Dios para secar la tierra en aquella ocasión cuando fue el diluvio, lo que acabamos de leer. Para sacar la tierra después, ¿verdad?, del diluvio, el Señor envió un soplo. Esa misma palabra está relacionada con esto. Fue el soplo del Espíritu de Dios, y por el soplo del Espíritu de Dios la raza fue conservada, ¿sí? Recuerden que en aquella arca entró Noé y su familia, y por esa causa, ¿verdad?, la raza fue conservada. Israel nació Israel. También vamos a ver este punto. En aquella ocasión vamos a ver que de la separación de las aguas del Mar Rojo para que el pueblo de Israel pasara. Cuando salió de la esclavitud, recordemos que Israel era esclavo, ¿verdad?, del pueblo de Egipto. Y el Señor lo sacó a Israel. Dice que para que el pueblo de Israel pasara y escapara del cautiverio y de la persecución de Egipto, nos dice la Biblia que hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco. Éxodo 14, del 21 al 22. Ahí está esa palabra. Dice, hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Y entonces el pueblo pudo cruzar. Y luego de este gran evento que estamos refiriéndonos al mismo Moisés y el pueblo cantaron, ¿verdad? No pudieron hacer otra cosa, hermana, sino que cantar, celebrar cómo el Señor los había libertado, cómo el Señor los había sacado. Y dice que al soplo de su aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, se cuajaron en medio del mar, soplaste tu viento, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Éxodo 15, 8, 10, 13. Por el soplo del Espíritu de Dios, la nación de Israel volvió a nacer, ¿verdad? Nació en ese momento, nació en ese instante, que el soplo del Señor dice que fue para que las aguas fueran separadas y el pueblo pasó a su libertad. Nuevamente vemos otro ejemplo. Israel es restaurado. Cuando Dios le mostró en aquella ocasión a Ezequiel la restauración del pueblo de Israel, le dio la visión del valle de los huesos secos. Ezequiel, recordemos, profetizó, y los huesos dispersos era un valle de huesos. Recordemos que lo hemos escuchado en varias ocasiones, y si quieres ahorita te voy a dar la cita para que vuelvas a leerlo. Y dice que los huesos dispersos se juntaron y se convirtieron en un valle de esqueletos, ¿sí? Ezequiel mandó la palabra y los huesos, ¿verdad?, empezaron a levantarse. Dice que hueso con hueso, y entonces ya era un esqueleto. Y hubo otra orden. Ezequiel siguió profetizando, y surgieron entonces tendones, carne y piel sobre los esqueletos, pero seguían siendo, ¿verdad?, todavía seguía siendo un cuerpo inerte. Ya tenía, ¿verdad?, el esqueleto ya tenía huesos, ya tenía carne, ya tenía todo, pero seguía, ¿verdad?, muerto. Entonces seguía ahí parado, inerte. Pero dice que no había en ellos ese espíritu todavía. Era un valle de cadáveres. Pero entonces volvió a profetizar Ezequiel, esta vez al espíritu, diciendo: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu y vivieron. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ezequiel 37, del 9 al 11. Entonces podemos notar que fue cuando Ezequiel profetizó para que el Espíritu de Dios soplara sobre ese valle de cadáveres, que estos vivieron y se levantaron, se pusieron sobre sus pies y pudieron, ¿verdad?, caminar. De esto vemos que un ejército grande en extremo, todos estos huesos, estos cadáveres,
son la casa de Israel. Hoy día Israel, ¿verdad?, está restaurado en su tierra. Sí, ahora ya tienen, ¿verdad?, su tierra, están restaurados ahí, pero hay algo que todavía no pasa. Pero está como este valle que acabamos de leer, de Ezequiel, de la profecía, un valle de cadáveres sin vida, espiritual. ¿Sí? Se mueven, es cierto, viven, respiran, pero aún falta todavía algo en el pueblo de Israel. Pues aún como nación rechazaron a su Mesías, al Señor Jesucristo, pero el día está cercano. El Señor vuelve a la tierra por segunda vez y entonces derramará sobre la casa de David y sobre todos los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige. Dice, por el primogénito. Ahí lo puedes leer en Zacarías 12:10. Notamos que por el soplo del Espíritu Santo, por el soplo del Espíritu es que Israel reconoce a Cristo como su Mesías y revive y resurge como nación en el mundo con Cristo, como nación en el mundo con Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, reinando en Jerusalén, la futura capital del mundo. Una nación muerta desde hace casi 2000 años es restaurada y revivida por medio del soplo del Espíritu Santo. Y eso está por venir, hermano. Es una profecía que el Señor está por cumplir. Ahora vamos a ver lo que nos habla el Nuevo Testamento, el nacer de nuevo. Cuando Nicodemo vino donde Jesús, dice que inquiriendo sobre la persona del ministerio del Señor, le habló de la verdadera necesidad de aquel y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo no entendía y Jesús añadió, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo aún no entendía y el Señor le dijo, el viento sopla por donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y esto lo puedes leer en Juan capítulo 3, del versículo 3 al versículo 8. Ahí tiene una conversación el Señor Jesucristo con este hombre llamado Nicodemo y le invita y le dice que es necesario nacer de nuevo, pero el Señor va poco a poco descifrándole, el Señor le va enseñando a este varón cómo tiene que nacer de nuevo. Y es cierto que Nicodemo le pregunta, pero es que no puedo nacer de nuevo, no puedo entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo. Pero el Señor le dice, ¿verdad?, que no es físicamente como tiene que nacer, sino que es del Espíritu. Dice del Espíritu, no, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así como la estatua de barro que vimos hace un rato recibió vida por el soplo del Espíritu de Dios en el huerto del Edén, así el hombre pecador, muerto en delitos y pecados, recibe vida eterna, nace de nuevo, es hecho hijo de Dios por medio del soplo del Espíritu Santo. Y ahí vemos que está la respuesta a Nicodemo, ¿sí? Que en aquella ocasión, en el principio, lo que leímos, la estatua de barro, ese hombre que el Señor había formado, dice que por el soplo de Dios, en el huerto del Edén, así él recibió vida. Así es ahora en este tiempo. El hombre pecador dice que muerto en delitos y pecados y recibe vida eterna, nace de nuevo y es hecho hijo de Dios por medio del soplo del Espíritu Santo. ¿Sí? Vemos también rápidamente, el tiempo se agota, pero dice, vamos a ver una iglesia, la primera iglesia que nació. ¿Cómo nació esa iglesia? Cuando llegó el día de Pentecostés, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablases. Hechos 2, del 1 al 4. Aquí vemos nuevamente que el soplo
del Espíritu Santo, esta vez para el nacimiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Esos 12 apóstoles y muchos más estaban en aquella reunión, en aquel lugar donde el Señor les había dicho, quédense ahí, no se muevan, hasta que reciban el poder del Espíritu Santo. Y entonces se ve cumplida esta palabra, ¿verdad? Y fue cuando aquel varón llamado Pedro, un hombre, ¿verdad? Quizá miedoso, temeroso, que negó al Señor, fue lleno del Espíritu Santo en aquella ocasión y se levantó y predicó la palabra. En primer lugar, vemos que este viento recio del Espíritu Santo era del todo necesario, en primer lugar, para aventar y eliminar todas las ideas, todas aquellas cosas que obstaculizaban a los apóstoles, que tenían los discípulos, ¿verdad? Acerca del establecimiento del reino en esta tierra, en ese tiempo, y en un segundo lugar, para que recibieran la virtud del Espíritu Santo y fueran testigos en los cuales se veían los frutos, se veía el respaldo de Jesucristo, había sanidades, había conversiones, muchos eran salvos en aquella ocasión. Y el Señor Jesucristo les dijo, y no solamente en Judea, sino todo en todas partes, dice, hasta lo último de la tierra, en Hechos 1:8. Efectivamente, la iglesia del Señor nació con un viento recio de Pentecostés. La iglesia apostólica conquistó con el soplo del Pentecostés. La iglesia perseguida sobrevivió a la recia persecución con el viento recio del Pentecostés. Y ahora la iglesia del siglo XXI, siglo XIX y a principios del XX revivió con el viento recio de Pentecostés. La iglesia de hoy no tiene otra alternativa, hermana. No tenemos otra alternativa que el viento recio de Dios nos visite, que el fuego del Espíritu Santo, la santidad, ¿verdad? El ministerio auténtico de la palabra de Dios, la unción divina con señales, prodigios y maravillas se glorifiquen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hombres y mujeres llenos de Dios, hermanas, necesitamos ser llenas del Señor, llenas del Espíritu Santo para que seamos un testigo limpio, sin mancha, para que podamos llevar fruto, ¿verdad? Si el soplo de su Espíritu impartió, ¿verdad?, ese poder, esa unción. Cuando Dios creó al hombre, cuando Dios dividió el Mar Rojo, ¿verdad?, con el soplo del Espíritu Santo, Dios creó al hombre. Dice que la segunda cosa es que el soplo del Espíritu Santo dividió el Mar Rojo. El soplo del Espíritu Santo fundó su iglesia. El soplo del Espíritu Santo, ¿verdad?, está hasta hoy con nosotros. ¿Qué no hará Dios para ti y para mí ahora mismo? Él quiere hacerte nacer de nuevo, quiere hacer de nosotras unas nuevas criaturas, quiere transformar nuestras vidas, quiere traer gozo, quiere traer paz y una felicidad maravillosa. Abramos nuestro corazón, hermanas, para que el fuego del Espíritu Santo, que el viento recio de Pentecostés realice esa maravilla. Y quiero cerrar solamente diciéndoles que ciertamente el Espíritu Santo está hoy todavía con nosotros. Él quiere hacer su obra gloriosa, Él quiere hacer su obra maravillosa. Yo quería testificarles que el 13 de diciembre el Señor, ¿verdad?, permitió, porque por muchos meses el Señor nos había guardado. No es porque el Señor haya sido infiel, sino porque tenía que cumplirse, porque Dios todo lo hace con planes y propósitos. El 13 de diciembre, por 9 meses, como les digo, mi hijo pues salía constantemente a trabajar, pero él llegó con una tos, con calentura, y a partir de ese momento, ¿verdad?, pues nosotros empezamos a sentir los síntomas del COVID. Ya los 4 fuimos contagiados. Pasamos pues días y noches muy difíciles, pero realmente vimos la situación que hubo otros, ahora sí que peores que nosotros. Otros casos, ¿verdad? En todo el mundo lo hemos visto, situaciones más difíciles. Y entonces entendimos, ¿verdad? Y yo entendí
que el Señor tomó el control de nuestra familia. Mis hijos y mi esposo, pues gracias a Dios salieron, yo creo que de una forma rápida, pero en mi caso yo fui la más afectada, me pasé más tiempo, tuvieron que hacerme algunos tratamientos más especiales y gracias a Dios que el Señor usó, que el Señor puso, ¿verdad?, en el corazón de nuestros pastores que están al cuidado de nosotros, que fuéramos atendidos por un doctor y ellos nos dieron una cita, ¿verdad?, con este doctor a través de vía telefónica. Y cuando el doctor nos ve, y sobre todo a mí, se queda perplejo porque dice, no puede ser que la oxigenación de tu esposa esté a 74 y ahorita la veo y su rostro está bien, yo lo veo bien, quiero que pongas el oxímetro en su dedo y me digas, quiero ver realmente cuánto tiene porque yo la veo muy bien para lo que tú me dices. Entonces, para mí fue un testimonio de ver cómo el Señor estaba ahí con nosotros obrando, ¿verdad? Y ver cómo el Señor, a través de este médico, también empezó a traer, ¿verdad?, pues dirección. Empecé a salir ya yo más rápido, ya mi familia, mis hijos, mi esposo ya habían salido y empezaba yo por las noches a orar y a decirle al Señor, pues ya me estaba encomendando al Señor, estaba ya como diciendo, pues preparándome, porque había noches en que yo sentía, ¿verdad?, que no iba a pasar, pero el Señor me dio una oportunidad y el Señor hizo un milagro en mí. Yo tenía en aquel entonces 74 de oxigenación y fui subiendo. De repente veía yo que eran pocos los que los subía a 80 y no subía más 81 y así. Pero el Señor empezó a obrar en mí, en mi cuerpo, a través, ¿verdad?, de los medios que Él usa con algunos tratamientos. Y quiero hacer esta pequeña reflexión acerca de mi tema. Hablé y no dije el título porque quise dejarlo al último, el soplo de Dios. Quiero mencionarles que el soplo de Dios, la importancia de respirar, hoy más que nunca lo valoro, lo entiendo. Hoy más que nunca, ¿verdad?, valoro la oportunidad que el Señor me dio de respirar. Qué importante es respirar. Hemos estado escuchando mucho de mucha gente que necesita oxígeno para respirar. Qué importante es que tú y yo podamos respirar, podamos tener esa bendición de tener el oxígeno en nuestros pulmones, ¿verdad?, y que estén sanos. Y así como es necesario el soplo, el espíritu en nosotros, pero como es importante que nosotros respiremos, es más importante que nosotros tengamos el soplo del Espíritu de Dios. El soplo del Espíritu de Dios en nuestra vida. ¿Para qué? Para que haya en nosotras un verdadero nacimiento, para ser llenas del Espíritu, para recibir poder, para ser portadoras de su palabra, para respaldar con prodigios y señales y ser empoderadas, como hemos hablado, y para estar preparadas para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Les invito, hermanas, a que valoremos y que en esta tarde, en esta noche reflexionemos y veamos que si respiramos es gracias a Dios y porque tenemos una misión de predicar la palabra, de darle la palabra a aquellos que no lo tienen. Yo las invito y les pido que en este momento, quizá ya no tenemos el tiempo suficiente, pero ahí inclines tu rostro y hagas una oración y le digas, Señor, trae sobre nosotros tu espíritu, sopla sobre nosotros tu espíritu y que el Espíritu de Dios nos llene de tal forma que podamos impactar a muchos que están a nuestro alrededor. Dios les bendiga. Qué bendición ha sido escuchar la palabra del Señor. Qué bendición poder saber que Dios habla a nuestro corazón y poder saber que Dios tiene cuidado de nosotros y que Él día a día sopla sobre nosotros aliento de vida y podemos todavía hasta este momento poder respirar y darle gracias al Señor y decirle así también al Espíritu Santo que sople sobre nuestro espíritu para que sigamos viviendo. ¡Qué bendición! Espero que en tu corazón durante esta semana
esté meditando, estamos ayunando, estamos orando y pidiéndole al Espíritu Santo que Él obre en nuestra vida. Ha sido toda una bendición poder escuchar esta palabra, y pues que el Señor les bendiga. Estamos despedidas y recuerda, la próxima semana nos estamos viendo.